Muy buenas noches. Uno de los mayores problemas que tiene el país en materia de obras públicas es la no continuidad de los proyectos, porque muy pocas veces, tanto en el campo nacional como en el regional, como en el local, los gobiernos que comienzan continúan las obras de los gobiernos que terminan. El fenómeno, por ejemplo, conocido con el nombre de elefantes blancos, tiene tres orígenes. Primero, la no continuidad de las obras. Segundo, el despilfarro de las regalías en las inversiones inocuas. Y tercero, la corrupción. El Contralor General de la República, el doctor Felipe Córdoba, ha hecho un llamado de atención sobre este tema. En este momento él se encuentra en Cali, en donde adelanta una gestión relacionada con los elefantes blancos en esa región. Doctor Felipe, muy buenas noches. ¿En qué anda toda su gestión ahora en la ciudad de Cali, donde usted está? Yamid, querido, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes que nos siguen efectivamente por Pregunta Yamid, y que esperamos que esta noche pues tengan claridad sobre el tema de elefantes blancos y que nos ayuden a seguir luchando contra la corrupción en todo el país. A ver, en el tema nacional, ¿en qué consiste el problema de los elefantes blancos? ¿Y cuáles son los elefantes blancos que usted ha descubierto y que inspecciona en la ciudad de Cali? Bueno, Yamid, al día de hoy tenemos, según el Registro Único de Obras Inconclusas, que fue creado por la Ley 2020 de 2020, alrededor de 2.018 proyectos que están inconclusos en el país o elefantes blancos. No, allí tenemos hospitales, tenemos colegios, tenemos vías, y desde ese punto de vista, pues al día de hoy, gracias a la gestión del programa Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República, alrededor de 1.128 de estos obras inconclusas o elefantes blancos se han reactivado o se han terminado por alrededor de 28 billones de pesos. Y eso es lo más importante. Aquí estábamos en el departamento del Valle haciendo un recorrido precisamente en varios colegios en el municipio de Candelaria. Estábamos también en el municipio de Palmira y estábamos en el municipio de Cali verificando cada una de estas obras, en donde esperamos que prontamente entreguen varios colegios y obra de infraestructura educativa en donde se había dejado sin terminar por parte de lo que ustedes ya conocían anteriormente como lo que dejó Mota Enguil o Graña Montero, que efectivamente nos dejaron sin esta infraestructura educativa para nuestros niños. Hola, Contralor, y mire, ¿qué es lo que origina los elefantes blancos? Bueno, como tú lo decías anteriormente, en muchas ocasiones es la desidia de algún gobernante, en otras de ellas lo ocasionan el hecho de que cambian los gobiernos regionales y en ese sentido el gobernante que llega pues no quiere al anterior y hace que estas obras que efectivamente deben avanzar pues se dejen de lado para que, como diciendo efectivamente que no se puede hacer la obra que dejó su antecesor. Y también pues la corrupción, que en algunas ocasiones también hace que efectivamente no se terminen las obras en el país. Hola, Contralor, y mire, ¿qué es lo que provoca esa especie de envidia? O yo no sé cómo llamarla. Ningún gobernante, ni nacional, ni regional, ni local, continúa la que hace su antecesor. ¿Qué es lo que origina esos celos, o cómo lo llamaría usted? Pues esos efectivamente son celos del que llega con el que sale.
y pues ese es el daño que nos hace al erario público y a la ciudadanía en general, porque no hay nada más importante que la gente de a pie, el colombiano normal, pues efectivamente reciba su colegio, su vía, reciba su hospital, reciba cualquier obra de infraestructura, su polideportivo o su parque, para que puedan disfrutar efectivamente de los recursos que son de ellos. Ahora mire, doctor Córdoba, es que yo no conozco a un presidente que hable bien de su antecesor. No conozco un gobernador que hable bien de su antecesor. Y no conozco ningún alcalde que elogie la obra del anterior. Eso es así. Esa parece ser la constante colombiana. Muy desafortunado, Yamid, que esto que se presente, pero deberíamos ver que eso que se presenta al que le hace daño efectivamente es al ciudadano de a pie, porque es el que le debe llegar la platica de todos los colombianos, en donde se está invirtiendo para todos y cada uno de la inversión social en el país. Y lo que es más grave, Contralor, es que no solamente es en el cargo de presidente, gobernadores y alcaldes, sino en los demás departamentos como el suyo. Cada Contralor habla contra el anterior y en cada departamento ocurre lo mismo. Uno no entiende cómo en todo país desarrollado lo que hay es continuidad. Y aquí lo que hay es no continuidad. Claro, el problema es sentir que el que llega piensa que descubre que el agua moja o que descubre que efectivamente prender el bombillo va a generar la luz. Ahí es en donde está el problema. Y por eso lo que necesitamos es que haya continuidad. Por eso ese registro de obras inconclusas de la ley 2020 de 2020, esa ley anti-elefantes blancos que el Congreso sacó en el año 2020 y le dio esa responsabilidad a la Contraloría General, es tan importante para poder hacer la gestión en donde se sienten veedurías ciudadanas, el contratista, el contratante, y se sienten todos a ver cómo resuelven la problemática que tienen en esa obra inconclusa y poder terminarla sin ningún problema. Sí, de ahí viene el famoso dicho de cada alcalde manda en su año. Ese es un dicho muy colombiano y que refleja muy bien lo que ocurre en el país, que es absolutamente absurdo, pues, que ningún gobernante continúa lo que inició su antecesor. Sí, eso es muy desafortunado, Yamid, pero por eso es tan importante tener en cuenta que estos programas, como Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República, de esos 2018 elefantes blancos que al día de hoy pudimos encontrar, pues ya hay más de 1.128 reactivados o entregados, y que eso es importante, como el hospital de Gramalote o las casas que se han reactivado en Gramalote, esas 128 casas que faltan, pues efectivamente se terminen y que puedan entregársele a la gente que tanto lo necesita después de 10 años. Temas neurálgicos que se han visto, por ejemplo, que podemos encontrar también al día de hoy, el aeropuerto de Pasto, que son obras que son importantes para el desarrollo de las ciudades, para el desempeño de cada uno de nuestras gentes, y que al día de hoy ya se puedan terminar y puedan disfrutarse. Pues es que mire, hablando usted de aeropuertos, ¿qué tal el de Cartagena? ¿Qué tal el de Barranquilla? ¿Qué tal el de Tunja? ¿Qué tal el de, mejor dicho, todas las obras que inicia un gobernante no las continúa su sucesor? Qué cosa tan increíble. Es que mire, estaba viendo, doctor Córdoba, un informe de la Contraloría de hace un par de días sobre la paz. Mejoramiento y mantenimiento de corredores rurales, cero avance en este gobierno. Avances físicos o financieros para la construcción de la paz, 10%. Cumplimiento del mejoramiento de vías terciarias, cero avance. Dotación de sedes educativas, 7% avance. Entonces, todo lo que se hizo, los compromisos que se adquirieron,
por el presidente Santos durante su gestión sobre la paz quedó inconcluso, según la denuncia suya. Ahí lo importante es ver, y lo que hemos denunciado nosotros son dos cosas importantes. Hay que reconocer que este gobierno es el gobierno que más ha invertido en recursos para los proyectos de paz. Pero segundo, como tú bien lo decías, hay 70 proyectos, dentro de los cuales hay un avance solamente del 10%. Aquí hacemos un llamado a esos alcaldes, a estos gobernadores que tienen efectivamente asiento en los OCATs y los aprobaron y son los que van a ejecutar efectivamente dichos recursos, que se pongan al día. Precisamente esa es la alerta, porque no puede ser que tengan los recursos y que no haya ejecución sobre dichos proyectos como tú lo anunciabas anteriormente. No, pues es que ustedes mismos lo denunciaron. Cumplimiento de mejoramiento de vías terciarias, 0%. Eso es increíble. ¿Por qué los gobiernos no continúan lo que pactaron los antecesores? Y ahí está el informe suyo sobre las obras para la paz. Sí, es muy desafortunado ver que efectivamente el gobernante que llega, pues no, el alcalde o el gobernador no sigue efectivamente con los proyectos que traía su antecesor. Y ahí, digamos que en estos proyectos, que son los más de 2018 proyectos o los 70 proyectos a los que tú hacías alusión, es importante establecer que necesitamos del compromiso de los alcaldes, de los gobernadores, para que se terminen rápidamente y que puedan gozar efectivamente toda nuestra gente de esos recursos que son tan importantes para la productividad, para el desarrollo agrícola, para que tengan vivienda, para todo su esquema de salud o educativo en cada uno de los pilares importantes de la economía de nuestra gente. Ahora mire, por otra parte, doctor Córdoba, la anticorrupción ha sido bandera política de los dos candidatos presidenciales, fundamentalmente del doctor Rodolfo Hernández, que tiene la lucha contra la corrupción como bandera central, aun cuando lo mismo dice, con algunas variantes, el doctor Petro. ¿Por qué los dos aspirantes a la presidencia de la República, cree usted, asumieron esta bandera de la anticorrupción? ¿Es demasiada la corrupción que hay en la administración pública? Inmediatamente después de comenzar el doctor. A ver, señor Contralor, ¿es tan corrupto nuestro país, la administración pública, e inclusive la privada? Hay un gran sentimiento por parte de la comunidad en general de que hay gran corrupción. Aquí debemos entender de que si bien sí hay procesos en donde se presenta la corrupción, también hay desidia, hay mala administración de los recursos y por eso también hace que eso suba ese imaginario de que hay mayor corrupción. Por eso lo importante aquí es tener mejores y mayores herramientas para que se ejecuten rápidamente los recursos públicos, se ejecuten bien y además de eso llegue la platica donde debe llegar, que es a toda nuestra gente. A la Contraloría General de la República lo que más le preocupa es que la platica de la gente llegue efectivamente, se hagan las obras. Por eso ustedes ven que nosotros hemos hecho toda una tarea importante al día de hoy en la búsqueda de que no hayan elefantes blancos. Y hoy hay muchos menos elefantes blancos de los que teníamos hace un año. Pero lo que necesitamos efectivamente es que con estas alianzas que tenemos como con ustedes, que nos ayudan a visibilizar los elefantes blancos semanalmente, es que efectivamente podamos de una u otra forma acabar con ellos, evidenciándolos y haciendo que los gobernantes locales rápidamente hagan sus gestiones, incorporen los recursos y efectivamente puedan hacer uso de ellos bien hecho para que terminen las obras como tienen que ser. ¿Cuál es la opinión suya
sobre la bandera anticorrupción del doctor Rodolfo Hernández? Yo, querido Yamid, en eso no me pronuncio para que efectivamente después no digan que estoy participando en política, pero muy importante la bandera anticorrupción de los dos candidatos y de todas las personas que nos ayuden efectivamente a luchar en contra de la corrupción en el país. Eso es fundamental para que haya mejores condiciones, mejor país y que la platica le llegue a nuestra gente. Ahora, el famoso proverbio de que es tan pecador el que paga por la peca como el que peca por pecar. ¿En dónde está la corrupción? ¿En el que paga o en el que peca? ¿O en los dos? Ahí está en los dos, efectivamente, y lo que necesitamos es tener mejores valores para nuestra gente, para que quien quiera incitar a pecar a nuestra gente no lo haga, y quien sea el que vaya a pecar también no se permita, o efectivamente se abstenga de pecar para que hoy tengamos mejores y mayores condiciones de una u otra manera en todo el país. Ahora mire, doctor Cotado, hablando de su sucesión, supongo que hay aspirantes rodolfistas y aspirantes petristas. ¿Eso es así? Pues hay que ver y hay que preguntarle a las 10 aspirantes que existen al día de hoy por quién ellos se van, digamos, alentando. Eso no sabría decírtelo yo como tal al día de hoy. Pero es claro que sí lo hay. Así no lo mencione usted, pues es obvio que uno siente qué ejército tiene el candidato hoy, el próximo presidente, ¿no es cierto? Pues creería uno que debe existir algunos que les gusta más una opción u otra, pero digamos que al día de hoy no sabría yo decirte quién le gusta cuál opción o cuál otra. Ahora, ¿usted tiene algún candidato al que prefiera? No, yo no puedo tener candidatos a la Contraloría General. Yo creo que efectivamente ahí hay unas personas de excelentes condiciones. Hay 10 personas al momento de hoy que cumplen con todos los requisitos y que son efectivamente maravillosas para el cargo. Han pasado por un examen de conocimiento y el filtro efectivamente del Congreso de la República, en donde al día de hoy pues se perfilan unos grandes nombres y unas grandes personas para sucederme al cargo de Contralor General. Ahora, sobre su sucesión, doctor Córdoba, ¿qué tan cierta es la versión de que usted estaría aspirando o tendría el sueño de aspirar a ser fiscal general? No, yo, como todo en la vida lo he dicho, mire, yo me he preparado y me estoy preparando para tener mi oficina de abogados, pero para quitarles la duda y a los envidiosos en ese sentido. Uno, para que a uno pueda ser fiscal general de la nación, primero lo tiene que tener un presidente. Y pues efectivamente hoy ni siquiera sabemos quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Lo más importante también de allí, el tránsito como tal. No soy candidato a la fiscalía, no he dejado la Contraloría General y pues para dar más claridad, no soy hoy el candidato de nadie a la Fiscalía General de la Nación, ni yo mismo, ni mi señora me ha dado permiso en la casa para aspirar de nuevo a ningún otro cargo público. Y créame que ese permiso se lo tiene que ganar uno, querido Yamil. Pero mire algo especial, doctor Córdoba. En estos 4 años del periodo del Congreso que termina, yo creo que ningún candidato logró casi la unanimidad para la elección en un cargo público, lo cual le hace a uno suponer que si hay alguna aspiración que le corresponda elegir al Congreso de la República por parte suya, estaría virtualmente electo si mantiene la fuerza que mostró para que fuera elegido Contralor. ¿Usted no quiere seguir siendo funcionario público? Pues yo te digo con sinceridad que al día de hoy yo no tengo la intención de
reelegirme al cargo de Contralor, ni es posible. Por eso una elección hacia el Congreso sería imposible volverla a tener, pero de una u otra manera yo agradezco efectivamente la gran aceptación que se ha tenido por parte del Congreso en el momento que fuimos elegidos como tal, y además agradecemos y agradecimos en su momento todo el apoyo que recibimos para la elección como Contralores Generales. Ahora mire, señor Contralor, hablando ya un poco de lo que fue su gestión, ¿cuál fue el nido de corrupción más aterrador que usted encontró durante sus 4 años de gobierno? Bueno, ahí vimos varios, dentro de los cuales hay procesos en materia de salud, en materia de minas y energía. Ahí encuentras tú casos como el de Saludcop, Reficar, encontramos el proceso efectivamente de mala administración de Hidroituango, en donde ustedes vieron que la Contraloría General de la República, en los casi 100 años de la Contraloría General, pudo recuperar 4.3 billones de pesos, una cifra que nunca se había visto y que efectivamente hoy se pudo hacer con todo el apoyo del equipo técnico de la Contraloría, con mucho, pero mucho trabajo por parte de nuestro equipo en campo, y además de eso, con cada uno de los apoyos que recibimos nosotros en materia técnica. Por eso, digámoslo así, que fueron muchos los procesos que sacamos en estos 4 años, en donde diría que el más importante está el de Hidroituango, en donde se pudo recuperar esos 4.3 billones de pesos para la nación, para EPM en su conjunto, y para que se termine uno de los proyectos más importantes de generación de energía que al día de hoy es Hidroituango. Sí, eso es así y hay que reconocerlo. Pero con Reficar no pasó lo mismo. Con Reficar son 2.9 billones de pesos en un fallo de responsabilidad fiscal. Se tienen embargos a la fecha de hoy de varios inmuebles y varias cuentas, en donde al día de hoy se han podido recuperar alrededor de unos 1.2 billones de pesos en ese sentido, pero digamos que lo más importante dentro de este ejercicio es tratar de salvaguardar el recurso público, que es tan importante. Por eso la reforma constitucional al modelo de control fiscal está funcionando. Por eso la reforma que se hizo en el año 2019, un control preventivo, concomitante y posterior y selectivo, pues funciona. Por eso al día de hoy, el primer caso, como es el caso de Hidroituango, salió rápidamente, recuperó el recurso como tal, y efectivamente a hoy tenemos el resultado de que todos los colombianos pueden ver que la Contraloría sí funciona. Pero digo, Contralor, la antítesis de Hidroituango es Reficar. Hubo detenciones que no se cumplieron, hubo embargos que no se cumplieron, y eso sigue ahí muy enredado, ¿no le parece? Pues allí hemos podido recuperar no la totalidad de los recursos, pero sí se han podido recuperar recursos hasta 1.2 billones de los 2.9. Y esperamos que con las acciones subsiguientes que se tengan se pueda recuperar la totalidad. Pero ese, digámoslo así, es una realidad, es un proceso efectivamente neurálgico muy complejo, dentro del cual pues al día de hoy necesitamos mucha más ayuda para que podamos recuperar todos los recursos en ese sentido. Hablando de continuidad en las obligaciones o funciones de los cargos públicos, ¿usted qué recomendaría a su sucesor sobre el caso de Reficar? ¿Que concluya qué? No, yo creo que siga en la tarea de buscar la recuperación del recurso de Reficar y de todos los procesos de responsabilidad fiscal que se han fallado y que al día de hoy pues están embargados y que no han podido recuperar la totalidad del recurso. Eso es un trabajo del día a día y de seguir caminando y caminando y de seguir efectivamente tratando de recuperar el recurso público. No podemos desfallecer. Hay que seguir en la tarea
de buscar la recuperación de todo el recurso público. Pues doctor Felipe Córdoba, Contralor General de la República, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de los elefantes blancos y ojalá regrese su aspiración a seguir en el servicio público. Ojalá sea así. Muchas gracias, Yamil querido. Un abrazo gigante y una feliz noche. Gracias por la invitación. A usted, doctor Felipe, muchas gracias, muy querido. Y a ustedes también, televidentes, muy amables por su sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.